Hola a todos. Iniciamos hoy una exploración, bastante a fondo de un documento que tenemos sobre la mesa, fuerzaYmujer.pdf. La idea es clara, ¿no? Queremos sacar las claves, entender bien las particularidades del entrenamiento de fuerza cuando la adaptamos a la fisiología femenina, basándonos en lo que nos cuenta este material. Y la verdad es que el índice promete, ¿eh? Cubre un montón de cosas, desde lo más básico, lo biológico, hasta situaciones súper específicas. A ver, repasa conmigo. Habla de hormonas, fisiología, cómo influye el ciclo menstrual, que eso siempre da que hablar. También anatomía, biomecánica específica de la mujer. Y luego, ojo, se meten temas como embarazo, el síndrome de ovario poliquístico, el famoso SOP, el uso de anticonceptivos, hasta la relación con la celulitis, y termina con el entrenamiento para mujeres de más de 50, centrándose en la osteoporosis. Vamos, que hay tela que cortar. Vale, pues vamos a empezar a desgranar esto. El documento arranca, como parece lógico, por los aspectos hormonales y fisiológicos. ¿Por qué este punto de partida? ¿Qué nos dice el documento que vaya más allá de lo típico? Pues mira, arrancar por ahí es fundamental, porque la biología manda, ¿no? Lo fascinante aquí, y creo que el documento lo subraya bien, no es solo decir las hormonas importan, va más allá, intenta cuantificar. Por ejemplo, dedica un apartado a analizar cómo los estrógenos, con sus subidas y bajadas, no solo afectan al metabolismo, sino que, ojo al dato, presenta cifras sobre cómo influyen en la laxitud de los ligamentos. Cita estudios concretos que hablan de un aumento de, hasta un 15% en la laxitud del ligamento cruzado anterior en ciertas fases del ciclo. ¿Un 15%? Eso es bastante. Exacto. Y eso tiene implicaciones directas. Te obliga a pensar en cómo programar para minimizar riesgos. ¿Sabes? Sugiere ajustes técnicos específicos, por ejemplo en ejercicios de salto, de pliometría, justo en esos picos hormonales. Es esa especificidad, creo yo, lo que marca la diferencia desde el principio. La biología femenina necesita detalle. No valen generalidades. Desde luego ese dato del LCA ya es un ejemplo clarísimo de la profundidad que buscamos. Vale, partiendo de esa base hormonal, el documento se mete de lleno en la influencia de la menstruación en el rendimiento, un tema que, siempre genera debate, ¿no? Y hay mucha variabilidad individual. ¿Qué podemos esperar? ¿Llega a conclusiones claras o presenta datos concretos el documento? Pues justo aborda esa variabilidad. Lo que hace es recopilar metaanálisis bastante recientes. Y lo que indica es que, no hay una regla universal. Eso por delante. La experiencia de cada mujer es la que manda. Pero sí que identifica patrones estadísticamente significativos. Por ejemplo, presenta datos que muestran una ligera pero medible disminución en la fuerza máxima. Hablamos de un 3-5% de media, más o menos. Ajá. Esto en la fase premenstrual tardía, y parece que en un grupo considerable de mujeres. Lo asocia a los cambios en la relación estrógeno-progesterona. Pero lo interesante es que no se queda ahí, sugiere estrategias. Habla de nutrición, de recuperación. De hecho, creo que menciona un anexo con detalles específicos. Estrategias que podrían ayudar a mitigar esos efectos si los notas mucho. La clave que subraya el documento no es tanto predecir, sino, oye, monitoriza y adapta. Individualización pura. Entendido. O sea, no solo dice influye, sino que intenta cuantificarlo donde se puede y da herramientas para manejarlo. Muy práctico. Y eso conecta con lo siguiente que trata el documento: anatomía, composición corporal y biomecánica. Menciona diferencias clave como la pelvis más ancha, el ángulo Q. ¿Cómo traduce el documento esto en recomendaciones de entrenamiento? En cosas que podamos aplicar. Aquí es donde se pone, yo creo, muy útil, muy práctico. No se limita a describir que la pelvis es más ancha o que el ángulo Q, ese ángulo entre fémur y tibia, es mayor en promedio. Va al grano. Detalla cómo eso cambia la distribución de cargas en la rodilla, en la cadera, cuando haces, por ejemplo, una sentadilla o un peso muerto. Presenta, de hecho, un análisis biomecánico comparado. Muestra cómo es más probable ese valgo de rodilla, que las rodillas se bañan hacia adentro, en mujeres si no se corrige activamente. Ya, el famoso valgo. Exacto. Y lo crucial es que no solo describe el problema, por llamarlo así, ofrece soluciones. Recomienda ejercicios accesorios concretos para fortalecer el glúteo medio, mejorar el control neuromuscular, incluso sugiere pequeñas modificaciones en la postura, en el ancho de los pies para ciertos levantamientos, y lo basa en estudios de electromiografía que cita.
para optimizar cómo se activan los músculos y reducir el estrés en las articulaciones. O sea, identifica la diferencia, explica la consecuencia y propone una solución de entrenamiento. Eso es llevar la teoría a la práctica, sí señor. Siguiendo esa línea tan práctica, el documento entra en lo que llama situaciones con necesidades especiales. La primera, una revisión sobre entrenar durante el embarazo, con toda la desinformación que todavía hay por ahí. ¿Qué dice el texto? Da directrices claras, datos importantes. Pues sí, y rompe con bastantes mitos, la verdad. El documento es bastante claro y se basa en guías recientes, ¿eh? Cita al Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, el ACOG, y otros organismos. Lo que enfatiza es que para embarazos sin complicaciones, el entrenamiento de fuerza no solo es seguro, sino que es beneficioso. Eso es importante recalcarlo. Desde luego. Destaca estudios que relacionan un entrenamiento de fuerza moderado y supervisado, eso sí, con menor incidencia de diabetes gestacional, por ejemplo, o menor ganancia de peso excesiva. Da listas detalladas de ejercicios que mejor evitar, como los que usan la maniobra de Valsalva mucho tiempo, o los que tienen riesgo de impacto en el abdomen. Y también da modificaciones para ejercicios comunes, por ejemplo, pasar de press de banca plano a inclinado después del primer trimestre, cosas así. Insiste mucho, eso sí, en la supervisión de un profesional cualificado y en escuchar al cuerpo. Sentido común, pero basado en evidencia. Información vital sí, y muy necesaria de divulgar. Otra necesidad especial que lista es el síndrome de ovario poliquístico, el SOP. Antes mencionaste que el entrenamiento de fuerza puede ser terapéutico aquí. ¿Qué mecanismos o qué protocolos específicos destaca el documento para mujeres con SOP? Profundiza en el por qué, que es lo interesante. Explica que el músculo es un tejido clave para captar glucosa. Y el entrenamiento de fuerza mejora, y mucho, la sensibilidad a la insulina. Y ese es uno de los problemas centrales en muchas mujeres con SOP, ¿no? La resistencia a la insulina. Efectivamente. Pues cita investigaciones que muestran mejoras de, ojo, hasta un 20-30% en marcadores de sensibilidad a la insulina, después de programas de fuerza de unas 12-16 semanas. Un 20-30%. Es una mejora considerable. Sí, es significativo. Y además toca el tema hormonal. Explica cómo el entrenamiento de fuerza puede influir para bien en la regulación de andrógenos y mejorar la composición corporal. No da un protocolo único y cerrado porque cada caso es un mundo, pero sí resalta la importancia de combinar ejercicios multiarticulares, los grandes básicos, con un volumen e intensidad adecuados. Siempre adaptado, claro. Y como parte de un enfoque global, multidisciplinar, para manejar el SOP, sugiere que ganar masa muscular magra es especialmente bueno en este contexto. Esa conexión entre músculo, insulina y SOP es fundamental, queda claro. Vale, el siguiente punto en el índice es la píldora anticonceptiva. Dado que la usan muchísimas mujeres, ¿qué revela el documento sobre cómo interactúa con las adaptaciones al entrenamiento de fuerza? ¿Hay datos concluyentes o sigue siendo un tema algo gris? Pues aquí el documento refleja bastante bien la complejidad del tema. Y sí, la falta de un consenso total en la investigación. Pero presenta las tendencias que se observan. Expone estudios comparativos donde algunas píldoras, las combinadas con ciertos tipos de progestágenos, parecían atenuar un poquito las ganancias de masa muscular. Esto comparado con mujeres que no las usaban o que llevaban un DIU hormonal, por ejemplo. Diferencias grandes. No, hablamos de diferencias pequeñas, pero que estadísticamente estaban ahí en algunos estudios. Sin embargo, y esto es importante, subraya que otros estudios no encuentran diferencias significativas. Lo que sí enfatiza el documento es la importancia de pensar en el perfil hormonal individual. La píldora crea un entorno hormonal artificial, constante, elimina las fluctuaciones naturales del ciclo. Y eso, en teoría, podría influir en la recuperación, en la respuesta inflamatoria al ejercicio. A ver, la conclusión principal que saca no es tanto evita esto o usa aquello, es más una llamada a ser consciente de que esta interacción puede existir y a monitorizar tu propia respuesta al entrenamiento si usas anticonceptivos hormonales. Tema que seguro que genera mucho interés. Entrenamiento y celulitis. Una preocupación súper común. ¿Qué enfoque basado en la evidencia presenta el documento? Desmitifica mucho la cosa. Bastante. Sí, lo aborda desde la fisiología pura y dura. Explica muy claramente qué es la celulitis, una alteración estructural del tejido graso subcutáneo y del tejido conectivo. Y deja claro que está influenciada por hormonas, genética, estilo de vida, y que no hay curas milagrosas. Eso lo primero. Importante punto de partida realista.
Exacto. El documento cita estudios que demuestran que el entrenamiento de fuerza, por sí solo, no elimina la celulitis directamente, porque no actúa sobre esa estructura específica del tejido conectivo alterado. Sin embargo, sí explica el mecanismo por el cual puede mejorar su apariencia. ¿Cómo? Pues al aumentar la masa muscular que hay debajo y potencialmente al reducir el porcentaje de grasa corporal general. Al hacer eso, la piel puede parecer más lisa, más tonificada. Presenta datos sobre cómo aumenta la densidad muscular, cómo mejora el tono. Pero es muy cauto al cuantificar el efecto visual sobre la celulitis. Lo califica de modesto e indirecto. Su gran aporte aquí, creo, es gestionar las expectativas, separar el marketing de la fisiología real. Una perspectiva muy necesaria, sí, para no crear falsas esperanzas. Vale, y finalmente, el documento cierra con un enfoque en mujeres mayores de 50 años y la osteoporosis, un área crítica, vamos, para la salud femenina a largo plazo. ¿Qué recomendaciones específicas o datos claves sobre adaptar el entrenamiento de fuerza para esta población resalta el texto? Aquí el documento es muy enfático. Destaca el papel preventivo y también terapéutico del entrenamiento de fuerza. Cita datos epidemiológicos, la prevalencia de osteoporosis después de la menopausia, el riesgo de fracturas, lo típico pero necesario. Explica el mecanismo osteogénico, es decir, cómo la tensión mecánica del entrenamiento sobre los huesos estimula a los osteoblastos, que son las células que forman hueso. La famosa ley de Wolf, ¿no? Adaptación al estrés mecánico. Justo. Y presenta resultados de estudios longitudinales que muestran cómo programas de fuerza bien diseñados pueden no solo frenar la pérdida de densidad mineral ósea, la DMO, sino incluso aumentarla un poquito en algunos casos. Habla de incrementos del 1 al 3% anual en DMO en columna y cadera, en algunos estudios con protocolos específicos. Eso es muy interesante, poder incluso revertir parte de la pérdida. Sí, aunque sea modestamente, es un gran logro. Y detalla consideraciones clave para esta población. Empezar con cargas bajas, progresar poco a poco, enfocarse en ejercicios que carguen la columna y la cadera de forma segura. Menciona sentadillas modificadas, peso muerto rumano, preses por encima de la cabeza. Incluir trabajo de equilibrio, fundamental para prevenir caídas. Y claro, la importancia de una buena ingesta de calcio y vitamina D. Subraya que nunca es tarde para empezar, pero la adaptación tiene que ser muy cuidadosa. Entonces, si hacemos un resumen de todo esto que hemos desgranado del índice y los contenidos de fuerza y mujer.pdf, queda claro que esto va mucho más allá de un manual genérico, ¿verdad? Ofrece una visión súper detallada, basada en evidencia y específica para la mujer. Cubre desde la biología pura y dura, con datos concretos, hasta aplicaciones muy prácticas en distintas etapas y condiciones. Embarazo, SOP, menopausia, e incluso se atreve con temas como la celulitis, pero desde una perspectiva fisiológica seria. Exactamente. La gran conclusión, yo creo, al analizar los temas y el nivel de detalle que parece tener este documento, es que confirma algo que ya sospechábamos. Un enfoque unisex del entrenamiento de fuerza, o uno mínimamente adaptado, se queda corto. Muy corto para la mujer. La necesidad de personalizar es imperativa. Comprender y aplicar lo que sabemos sobre hormonas, las naturales y las que vienen de fuera, sobre las particularidades anatómicas, biomecánicas, y sobre las demandas de cada etapa vital, ¿no? Desde la adolescencia hasta la vejez, pasando por la maternidad, es fundamental para sacar el máximo beneficio, ya sea rendimiento, salud o composición corporal, y sobre todo para entrenar de forma segura. Este material, por cómo está estructurado y los temas que toca con esa aparente profundidad, parece una herramienta muy valiosa para fomentar esa especialización informada que tanto necesitamos. Y esto, bueno, nos deja con una reflexión final, ¿no? Pensando en toda la variedad de factores específicos que hemos visto que el documento aborda, desde cómo las hormonas afectan a un ligamento, hasta protocolos para la salud ósea décadas después. La pregunta es, ¿estamos realmente preparados? ¿Como profesionales, como sociedad? ¿Estamos listos para dejar atrás del todo los modelos de entrenamiento genéricos y abrazar de verdad esta necesidad de especialización? Una especialización continua y profunda, para atender las necesidades fisiológicas y vitales de la mujer, que son tan cambiantes y tan específicas a lo largo de toda su vida. El conocimiento, como el que parece contener este documento, está ahí, pero llevarlo a la práctica de forma sistemática, bueno, eso sigue siendo el gran desafío.